Hace unos días celebrábamos la fiesta más importante y más trascendente de nuestra fe, que es la Pascua. Y hoy me gustaría profundizar un poco, ya que los textos sugieren, ¿qué es concretamente eso que celebrábamos? Y que quizá alguno de ustedes ha dicho en su familia, con sus amigos, con los vecinos: ¡Feliz Pascua! Bueno, ¿de qué se trata esto? Porque no es un tema así nomás, es el tema más importante, más fuerte de nuestra fe. Tal es así que San Pablo dice algo así como que si Jesús no resucitó, nuestra fe no sirve para nada. Así que tenemos que saber bien qué es la Pascua. Y ya dije algo: la Pascua es la resurrección de Jesús. Y esto es muy importante porque significa algo fuerte. ¿Qué es la resurrección? ¿Qué pasó con Jesús? Fue llevado a la cruz, murió allí y luego fue sepultado. Y el día mismo de la Pascua, Jesús pasó de la muerte a la vida. Por eso tenemos que entender eso que creemos, eso que enseñamos, eso que predicamos, y es lo que sostiene nuestro caminar. Me viene este ejemplo. Yo tengo una tía que se llama Luisa y vive en Neuquén. Jesús también está vivo, como mi tía. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Ya dije dos cosas: Jesús está vivo, y es la que viene ahora, está presente, aquí y ahora. Nos está mirando, nos está viendo, nos está amando. Y nosotros nos hemos reunido a celebrar justamente eso, que Él está con nosotros. O sea, la resurrección no es una fiesta, así como diríamos el día de San Martín, sino que nosotros celebramos que ese que estaba muerto ahora vive. Y no solo vive, está aquí vivo entre nosotros. Ahora. Y esa es la razón de nuestra fe. Pero no solo esto. Cuando crucemos la puerta del templo y volvamos a nuestras actividades, Jesús estará con nosotros, vivo y presente allí donde estemos. Él nos lo dice al final del Evangelio de San Mateo: yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.
Y esta fiesta tan importante que los israelitas celebraban allá y siguen celebrando, porque salieron de la esclavitud y pasaron a ser libres, nosotros más hondamente todavía descubrimos que podemos pasar, como Jesús, de la muerte a la vida. Por eso la muerte no es la última palabra, sino la vida, y la vida para siempre. Jesús le dice a la hermana de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá para siempre. Celebramos en la Pascua que la muerte ha sido vencida. Y tenemos también que descubrir, y allí sería el segundo paso de esta celebración, que la Pascua nos trae un montón de dones, de regalos de Dios. Y eso es lo que vamos a ir viendo todo este tiempo hasta Pentecostés. Estos dones de Dios, ¿en qué consisten? Y cuando digo dones, digo algo que no se puede comprar ni vender. No se consigue ni en la verdulería, ni en el almacén, ni en el supermercado. Y no tiene un valor económico. Y esos dones vienen allí sugeridos en el Evangelio que leímos, pero también en los Hechos de los Apóstoles, especialmente. Por eso vamos a prestarle atención a lo que dice, porque el texto es muy importante. Dice así: al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Vamos a tratar de ubicarnos dónde estamos, allí en este Evangelio. El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo, porque algunos dicen el lunes. No, el domingo, el primer día de la semana. Y es el día del Señor. Eso significa Dominus, domingo, día del Señor. En ese día, dice el texto, al atardecer, así como ahora, un horario así, pero también ubiquemos el día. ¿Qué día era este? Este era el día justo de la Pascua, el día de la resurrección de Jesús. Si recordamos los textos, por la mañana, allí tempranito, descubrió María Magdalena y las otras mujeres que el sepulcro había sido abierto y allí ya no estaba el Señor. Por la tarde, al atardecer, dice, estaban los discípulos reunidos en una casa, que después vamos a descubrir que es el cenáculo, esa casa, donde se hizo la última cena y donde fue Pentecostés. Allí estaban reunidos con las puertas cerradas por temor a los judíos. Y allí se aparece Jesús en medio de ellos. Y les empieza a decir, de alguna manera, los dones que vienen de Dios en la Pascua. ¿Qué es lo primero que Jesús dice? La paz esté con ustedes. La paz es don de Dios. No se puede comprar ni vender. Por más que el hombre de estos tiempos pretende conseguir la paz de alguna manera. Es de Dios,
es don de Dios. Y dice en el mismo texto, fíjense cómo lo expresa el Evangelio. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Les muestra las manos y el costado. ¿Por qué será esto? Porque tienen que reconocer claramente que aquel que estuvo crucificado, aquel que estuvo en la cruz colgado, ese es el mismo que está delante de ellos. Es Jesús. Y ahí entonces viene el otro don que es muy importante y que viene de Dios y que viene de la Pascua. Los discípulos se llenaron ¿de qué? De alegría. De alegría. ¿Dónde se consigue la alegría? Es de Dios. Y no es la de los cómicos, de los actores que nos hacen reír un rato. Eso no es la alegría. La alegría es del corazón, profunda. La que nos sostiene en el camino, por más que tengamos 1000 dificultades. La alegría como don de Dios. Mientras decía esto, les mostró, como decíamos, su mano, su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. O sea que estos dones de Dios, la paz y la alegría, no son para que los guardemos en nuestro interior, sino para que los comuniquemos al mundo, porque el Señor nos envía a comunicar sus dones. Cuando llegamos acá decimos: pero nosotros somos tan frágiles, tan poco para comunicar los dones de Dios. Y ahí es donde Jesús expresa por qué vamos a comunicar los dones de Dios. Dice así: al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Ahí está la explicación. ¿Cómo vamos a comunicar los dones de Dios a nuestros hermanos, al mundo? Con el Espíritu Santo. Porque Él es el que hablará en nosotros, el que testimoniará en nosotros, el que nos anima, el que nos da la fuerza, el que nos da la sabiduría, el que nos hace discernir, el que nos hace ver con claridad el mundo que nos toca. El Espíritu de Dios. Él será el que conduce la iglesia. O Él es el que conduce la iglesia. Él es el que conduce a los discípulos. Los anima, les da la fuerza. Y acá llegamos al punto que tiene que ver con la celebración de hoy, de un modo especial, porque se ha puesto como título a este domingo, el Domingo de la Misericordia. ¿Por qué? Porque Dios también nos deja el perdón. Y lo deja en manos de los discípulos. Por eso dice el texto: los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan.
Dios es misericordia, Dios es perdón. Y por eso ha puesto en manos de la Iglesia estos dones, tremendos dones, que son gratis. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Son gratis, son regalos. Y el hombre, sin embargo, prefiere cargar con sus pecados toda la vida, muchas veces, en lugar de ponerlos en manos de Dios, que Él los hace nada. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús. Y en Él sus discípulos y los descendientes y toda la Iglesia es misericordia, porque es de Dios. Bien, aquí ahora hay un caso curioso, porque uno de los discípulos, llamado Tomás, no estaba ese domingo reunido con los apóstoles. ¿Por qué habrá sido? Porque los discípulos, cuando llegó el Viernes Santo y vieron al Maestro detenido y crucificado, desaparecieron. Cada uno se fue por su lado. Parece que Tomás se fue un poco más lejos que los demás y entonces estaba lejos. No llegó a estar con sus hermanos. Y sus hermanos, con la alegría que les viene de la Pascua, le cuentan lo que pasó. El Señor está vivo entre nosotros. ¿Qué dice Tomás? Como por ahí decimos nosotros y dice mucha gente: si no lo veo, no creo. Y ahí está entonces Jesús nuevamente con ellos a la semana siguiente, que sería este domingo, la semana siguiente de la Pascua. Estaban reunidos nuevamente allí. Jesús se aparece en medio de ellos, vuelve a decirles: la paz esté con ustedes, y ahí lo llama a Tomás. Imaginemos la escena. ¿Qué le habrá dicho? Vení, Tomasito, vení para acá. Vení. Acá están mis manos. Acá está mi costado. Tremendo momento que hace que Tomás se rinda a la evidencia. Y le dice Tomás, con todo el criterio y con toda la fe, dice: Señor mío y Dios mío. Tremendas palabras que nosotros por allí decimos en nuestro interior cuando celebramos en el momento de la consagración: Señor mío y Dios mío. Jesús va a decir esta frase que es una nueva bienaventuranza. Fíjense, dice: ahora crees, Tomás, porque me viste. Felices los que creen sin haber visto. Nosotros no vimos nada de todo esto. Creer es justamente eso, lo que no se ve. No lo vemos al Señor aquí entre nosotros, sin embargo está. Y esa es la fe. ¿Cómo se le puede explicar esto a quien no cree? No hay forma. Solo el que ha sido transformado por el Señor, por la Pascua, puede transmitir a alguien que quiera escuchar que Jesús está entre nosotros, vivo, presente, siempre.
a donde estemos. Y por más pecadores que seamos, incluso si nosotros abandonamos a Dios, abandonamos a Jesús, Él seguirá siempre con nosotros. Bueno, depende de nuestra fe. Es una promesa del Señor. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Estas son algunas de las promesas que se realizan allí en la Pascua como regalos de Dios. Hay más, la iglesia, los sacramentos, la comunidad. Por eso nosotros tenemos que aprovechar estos días que llegan hasta Pentecostés justamente para ir prestando mucha atención acerca de este obrar del Señor, esta manera que tiene de llevar a su pueblo, de conducirlo y de conducirlos a cada uno de nosotros si lo dejamos. Aquí ha empezado entonces en la Pascua la nueva creación, que junto con Pentecostés será todo el desarrollo de los regalos estos inmensos y gratuitos que Dios le ha dejado al mundo. Yo quería pedir en esta celebración eucarística por cada uno de nosotros para que nos aprovechemos de esta Pascua, recibamos los dones de Dios con alegría y vayamos creciendo en esta fe, no como la de Tomás, sino como la de la Iglesia, la de los santos. Creen sin haber visto. Y ahora nosotros vamos a renovar esa fe rezando juntos el credo. Nos ponemos de pie. Creo en